Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Invitamos, por favor, por una cuestión de organización, de mantener los micrófonos apagados. Y mientras tanto que se siguen incorporando más personas, vamos a estar haciendo cuestiones de organización de rigor. La charla está prevista en aproximadamente 40 o 45 minutos. Y después brindaremos un espacio de 10 o 15 minutos aproximados. Siempre estamos hablando de tiempos aproximados, ¿sí? Esto es un en vivo y también depende mucho, no solamente del disertante, de que ya sabemos muy bien que tiene bastante capacidad en esta materia y en dar la charla, sino también en los que estemos participando y haciendo las preguntas para que lo hagamos lo más dinámico posible y hasta inclusive a lo más interesante, ¿sí? Y tenemos un espacio de 10 o 15 minutos que yo voy a estar abriendo vía chat. Por chat vamos a estar abriendo el espacio de las preguntas. Las preguntas aguarden hasta el momento de que se anuncien, a que se formulen, por una cuestión de organización, ¿sí? Antes de que justamente finalice la presentación del doctor, vamos a estar invitándolos a que formulen las dudas o las preguntas. Les comento algunas cuestiones técnicas también. La presente charla no es una consultoría, no es una asesoría, está literalmente y particularmente enfocada a todo lo que es la cuestión de prevención de lavado de dinero en época de pandemia, ¿sí? Vinculado específicamente para asociaciones civiles y fundaciones en Argentina. Sepan también, para las personas que no son del derecho, que el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia humanitaria y social. Entendemos que va a haber muchas dudas o preguntas específicas y dentro de lo que somos colegas, entendemos muy bien que a veces es muy difícil responder por una pregunta blanco o negro y por lo tanto vamos a llegar a tener, puede ser, respuestas genéricas o amplias, ¿sí? Entonces, pero porque cada vez las preguntas hay que estar leyéndola con el punto y la coma y la letra chica de como siempre estamos acostumbrados a ver. Bien. Y, y obviamente después voy a estar transmitiendo por el correo electrónico, perdón, por el chat, el correo electrónico del consejo. Bien, ahora sí pasamos ya a la presentación oficial. Les damos la bienvenida a todos, agradecemos particularmente la participación de todos ustedes y el interés de la materia. Y me presento en 2 minutos quiénes somos los que estamos justamente organizando esta charla abierta en forma libre y gratuita. Somos la Comisión Legal y Técnica para Organizaciones de la Sociedad Civil y ONGs del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Cancillería Argentina. Esta comisión, el Consejo Consultivo existe desde el año 2005-2007, y el 2015, en su momento estaba el licenciado Alberto Arco a cargo de la comisión, donde hemos conformado un grupo de profesionales diversos, la Comisión Legal y Técnica en sentido amplio, toca todas las materias vinculadas y relacionadas con la sociedad civil en sí misma. Y nuestro objetivo acá es fortalecer todo lo que esté referido al marco legal, al fiscal, al administrativo, registral, ¿sí? De gestión, la parte tributaria, de todo lo que esté vinculado justamente a los organismos gubernamentales, el sector privado, y también en el ámbito nacional e internacional, que de hecho hemos tenido bastantes participaciones desde la Cancillería en ese sentido, en lo que es incidencia en políticas públicas, y haber participado en distintos eventos internacionales, desde el C20 al Mercosur, Cumbre de las Américas y Gobierno Abierto, que se hizo el año pasado en Canadá, ¿sí? Sepan que también en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil integran cerca de 23 comisiones más que están diversificadas de distintas materias y especialidades, y en esta nos toca a nosotros lo que esté vinculado propiamente dicho, como ya les dije, a la organización. En nuestra comisión legal, quienes hablan, mi nombre es Lucas Orlando, soy el coordinador de la comisión desde el año 2018, y nos acompaña una gran cantidad de amigos ya, porque esto arranca, digamos, siempre por ciertas especializaciones o compartimiento de conocimientos, y nos acompañan desde contadores, abogados,
especialistas, personas de trayectoria en el campo. Entonces, es una participación que estamos constantemente, siempre haciéndolo en forma de honor y en forma voluntaria. De hecho, nos mantenemos bastante activos en ese sentido y siempre tenemos el tiempo para darle, y a pesar de que estamos integrando varias organizaciones. Bien, nos acompaña en esta disertación de hoy, va a estar hablando uno de sus integrantes, Leonel Soucy, y Leonel Soucy es abogado y contador, ¿sí? Voy a estar leyendo el currículum de él, maestrando el máster en Derecho Tributario, jefe de sección de dictámenes de la División Jurídica de la División Registral, amplia experiencia como abogado penalista de AFIP, profesor adjunto de la UADE, investigador de la UADE, autor de variadas obras, artículos, capítulos y libros y demás documentos de doctrina y jurisprudencia, que donde siempre comparte a través de las ediciones editoriales jurídicas, miembro del Instituto Transdisciplinario del Estudio Penal de América del Sur, también de la Comisión de Prevención de Lavados Activos del Observatorio de la Prevención del Narcotráfico, de la Comisión de Lavado de Dinero de la Asociación de Estudios Fiscales, y además participa en distintas capacitaciones y talleres, disertaciones a nivel local, nacional e internacional. Bueno, obviamente acá es escuchar justamente a Leonel, así que yo voy a estar ya dejando de hablar y pasando la voz directamente a él. Leonel, buenas noches y muchas gracias desde ya. Hola, buenas noches, Lucas, a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la iniciativa, Lucas, de que otra vez tengamos esta suerte de jornada virtual desde el Consejo, desde la Comisión en particular, pero para el Consejo Consultivo. Y bueno, gracias a todos por estar presentes. Acá, bueno, la idea fundamentalmente es hablar un poco sobre las contingencias que ha traído esta pandemia en lo que hace al lavado de activos, teniendo en cuenta que pareciera que... Sabés que, sí, Leonel, te voy a pedir la disculpa por la interrupción. no hay No problema. tengo que compartir el agradecimiento principalmente a Funda Bomba Volunta, que nos está dando este espacio gratuito del Zoom, y al programa Todos por la Radio de LT9 de la provincia de Santa Fe. Pido disculpa la interrupción, continuamos, Leonel. No, está perfecto. Sí, sí, obvio, los agradecimientos ahí, como todo, que hacemos con ganas, voluntariamente, ad honorem, como decís vos, así que está buenísimo. Gracias, Gabriel, y a la gente de la radio. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo fundamentalmente era hablar un poco sobre, yo lo menciono como, o lo califico como inadvertidas contingencias relacionadas con esta pandemia, en lo que hace al lavado de activos. Porque pareciera que muchas de las cosas están paradas, pareciera que hay controles que se están haciendo un poco más laxos, y más que nada porque hay prioridades que empiezan a reordenarse, ¿no? En este contexto de pandemia, del cual necesariamente tenemos que hablar además de aislamiento social, y en función de eso también necesariamente tenemos que hablar de recesión económica, mayor o menor. Entonces, en este mix de este escenario tan complejo, es que pareciera que esta cuestión técnica, con sus dos grandes universos, tanto penal como administrativo, pareciera no tener tanta incidencia, pero de todas formas, bueno, aquí quizá el llamado de atención de esta charla es para justamente advertir las contingencias asociadas y concretamente en lo que hace a las entidades del tercer sector, prestar atención y de alguna manera tener algunas herramientas de carácter preventivo para, por un lado, contribuir al sistema de prevención de lavado a nivel nacional, pero por el otro lado también evitar que estas organizaciones, en su calidad de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, no se vean en problemas en lo que hace a eventuales fiscalizaciones o procesos de supervisión de sus deberes formales. Así que voy a ir compartiendo pantalla. Ahí está, no sé si me pueden Aguardamos unos confirmar. segundos. Ahí apareció, Leonel, ya está en pantalla. Buenísimo. Bueno, entonces,
complementando un poco la introducción, entonces, como les decía, vamos a tratar de hablar un poco de, en primer lugar, cuáles serían las consecuencias para lo que es el delito y fundamentalmente el crimen organizado en contextos disruptivos como estos, ¿sí? De pandemia, de crisis, de la más variada índole. A partir de ahí, hacer un anclaje en la concreta crisis o situación que estamos padeciendo relacionada con el COVID-19, y en función de todo eso, y al haber advertido, en definitiva, a esa instancia, cuáles serían estas contingencias de las que vengo hablando, hablar un poquito sobre los deberes en particular que tienen las ONG, no meternos en algo muy específico, porque bueno, eso quizás es más teórico, más particular y se aleja un poco de la charla, pero sí refrescar un poco los distintos deberes de las entidades del tercer sector. Así que empezamos, como les decía, analizando o haciendo ciertas referencias a estos momentos disruptivos que yo les mencioné, quizás son casos aislados, pero demuestran de alguna manera cómo el crimen organizado, en contextos de crisis, en contextos disruptivos, como bien puede ser el actual, se ve una oportunidad o varias oportunidades, tanto para o bien consolidar su estructura o bien para que se creen nuevas organizaciones criminales. Por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, a través del crack de la bolsa, en Estados Unidos se veía claramente una proliferación de las organizaciones criminales que se dedicaban a la comercialización de productos en ese momento prohibidos, como ser alcohol, drogas ilegales o el juego. Justamente ahí hay dos cosas a tener en cuenta, y es que, por un lado, se jugaba con la vulnerabilidad de la sociedad, de las personas que estaban sujetas a un contexto de crisis, con incertidumbre a futuro, con muchos problemas desde el punto de vista social, económico y demás, y justamente a ese tipo de personas es a las que más fácil es embaucar en lo que hace a conductas o sustancias adictivas, desde el juego hasta el alcohol. Entonces ahí se veía un aprovechamiento, una oportunidad de organizaciones criminales en ese sentido, pero a la vez, el otro gran tema relacionado con esto es que el Estado quizá veía sus prioridades, como les decía, reordenadas, es decir, quizá no había tanto tiempo, tantos recursos para perseguir incipientes organizaciones criminales, ahí apenas desarrollada la crisis, sino para tratar de paliar la crisis económica. ¿Bien? Y eso es lo que de alguna manera se va viendo en estos momentos disruptivos. En la Segunda Guerra Mundial mucho se ha escrito de verdaderos pactos que se han consolidado entre los aliados, más que nada, y diversas mafias, fundamentalmente en Europa, en Italia, también en la costa este de los Estados Unidos, para poder obtener información, para poder tener ciertas herramientas logísticas y demás, y como contraprestación, cierta impunidad desde el punto de vista jurídico. Obviamente que no son pactos por escrito formales, pero de esto se ha escrito mucho. Lo mismo sucede, sin ir más lejos, al narcotraficante más famoso de la historia, Pablo Escobar, y las historias conocidas. De nuevo, no tenemos constancias registrales, pero los rumores muy conocidos acerca de su oferta de pagar la deuda externa colombiana ante un contexto, de nuevo, de crisis económica de ese país. De nuevo, la hipótesis en todo esto es: momentos disruptivos traen problemas económicos, sociales, políticos, que sientan las bases para muchas oportunidades en lo que hace al crimen organizado, y justamente esto va a traer como consecuencia, casi necesariamente diría, mayores riesgos de lavado de dinero. Y finalmente, un caso quizá más reciente tiene que ver con la crisis inmobiliaria, la crisis subprime de 2009, donde directamente tenemos por ejemplo, este funcionario, Antonio María Costa, ¿sí?, quien era el director ejecutivo dentro de la ONU, de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que por ejemplo mencionaba las ganancias de las organizaciones delictivas en ese momento eran los únicos activos líquidos de los que disponían algunos bancos para no colapsar durante la crisis financiera, ¿sí? Entonces, de ahí se puede observar cómo ante estos contextos las organizaciones criminales se desarrollan y las organizaciones que desarrollan una actividad lícita también ven de alguna manera incidida su actividad a partir de estas organizaciones. Quizá más concretamente también puede verse en contextos de crisis como un negocio, quizá a lo mejor no puede mantener su actividad hoy por hoy, pero podría venir una organización criminal y ofrecerle lavar el dinero a través de ese negocio. Entonces, a la vez que al negocio genuino le permite mantener su actividad en este momento de crisis económica, la organización criminal lava su dinero, ¿sí? Entonces, básicamente, las consecuencias o los puntos de contacto en todos estos ejemplos que venimos mencionando tienen que ver siempre con una inestabilidad económica imperante, la percepción quizá de último recurso, ¿sí? de quizá vincularse con una organización criminal y concretamente, por ejemplo, permitir su actividad para lavar fondos de esta organización criminal, a partir de negocios genuinos. Entonces, esta percepción de último recurso de, bueno, si no, como decía aquel funcionario, entidades financieras que dicen, bueno, sí, la verdad que no sé muy bien de dónde viene este dinero, posiblemente sea ilícito, pero con esto más o menos podemos salir de la crisis. Todas estas cuestiones permiten observar estos mayores riesgos. Y finalmente, lo que sí se veía quizá en casos más antiguos, fundamentalmente antes de 1989, que fue cuando, mediante la Convención de Viena, se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional y empieza a andar entonces todo el sistema de prevención del lavado de dinero, lo que se veía justamente era la carencia de normativa y políticas de prevención, más que nada de lavado de dinero. Hoy no necesariamente vemos esta situación, hoy realmente hay mucha normativa, hay políticas de prevención que, por supuesto, cada nueva gestión, dado que el presidente de la UIF es seleccionado por cada gobierno, va a tener sus propias particularidades, la normativa está. Sin embargo, sí lo que podemos adelantar es que o bien no se cumple o bien no se aplica en contextos de estas características, o por lo menos que hay grandes riesgos de que esto suceda. Y por lo tanto, ahí es donde empezamos a ver estos mayores riesgos o contingencias. Entonces, a partir de esta situación, vamos a tratar de darle cierto anclaje en el escenario actual, ¿sí? De pandemia relacionado con COVID-19. Aquí vamos a hablar de determinadas premisas, ¿sí? De determinados elementos que prácticamente no podemos negar hoy por hoy en el contexto actual, en Argentina, pero en el mundo en general, y vamos a ver cómo esas premisas dan lugar a estos problemas, a estas contingencias, a estos riesgos mayores de incremento en la criminalidad y, por lo menos indirectamente, incremento en los riesgos de lavado. En primer lugar, hablamos de multiplicidad de delitos precedentes. ¿Por qué menciono esto? Quizá no lo saben, pero el delito de lavado de dinero necesariamente, por supuesto, requiere un delito precedente. Es decir, tiene que haber una actividad ilegal anterior, aquella que genera frutos, para que exista una figura de lavado de dinero, es decir, una maniobra que intenta agarrar esos frutos ilícitos y darles apariencia de licitud. En nuestra legislación, y más allá de que todas estas concepciones que yo les mencionaba desde 1989 quizás se orientaban al crimen organizado y al crimen organizado internacional, siempre nuestra legislación, y cada vez en la práctica se materializa mucho más, interpretó a todos los delitos del Código Penal argentino y de las leyes penales especiales de nuestra legislación como delitos precedentes de lavado. Es decir, ya no es trata de personas, narcotráfico, contrabando de armas, sino que es cualquier delito, hasta un hurto, un delito precedente para
si se verifica la maniobra de estratificación financiera, por ejemplo, que le dé apariencia de ilicitud, se configure la figura justamente de lavado de dinero. Entonces, mientras más delitos precedentes haya, uno podría hacer una proyección lógica, una relación directamente proporcional, de que mientras más delitos haya, en general, mayor riesgo de lavado de dinero va a haber. Y fundamentalmente, si bien los delitos son los mismos, mientras más cantidad de delitos, no de figura, las figuras son las mismas, pero mientras más cantidad de delitos concretos se vienen cometiendo, mayor probabilidad hay de lavado de dinero. Y mucho más cuando hablamos de delitos precedentes, que son aquellos mencionados como, o calificados como de guante blanco, si se quiere. Entonces, esta premisa de multiplicidad de delitos precedentes, hay muchísimos delitos precedentes, bajo el contexto de pandemia, nos permiten proyectar mayores riesgos de lavado. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, por decir algo, por violaciones eventuales a los regímenes penal cambiario o penal tributario. Todas las semanas por lo menos, observamos noticias relacionadas con infracciones al régimen penal cambiario, infracciones al mercado único y libre de cambio, los famosos coleros digitales y demás, con el límite de $200. Esas ofensas al régimen penal cambiario que se están multiplicando en este contexto de pandemia, de aislamiento y de serias restricciones al mercado cambiario, permiten observar entonces que el producido, el fruto de ese dinero, el ahorro, digamos, que se obtiene al comprar $200 a determinado monto y no a otro, podría llegar a ser lavado y así entonces se incrementa, como decía, estos riesgos. Lo mismo sucede con violaciones al régimen penal tributario. En líneas generales, cuando vemos serios problemas económicos, es factible aventurar un incremento en delitos penales tributarios. Y no solo hablo de maniobras de evasión, ¿sí?, propiamente dicha, de una maniobra defraudatoria, donde se declara engañosamente un determinado activo o un determinado gasto, o se oculta maliciosamente algún ingreso grabado, sino también, por ejemplo, es muy interesante en estos contextos de actividad económica cómo incrementa la cantidad de delitos relacionados con lo que llamamos apropiación indebida de tributos. ¿Qué significa apropiación indebida de tributos? Es el delito por el cual un agente de retención o de percepción, un empleador, ¿sí?, o un sujeto para con terceros, que le retiene o le percibe a otro, en función de cualquier impuesto, retenciones de ganancias, retenciones de IVA, lo que sea, no deposita ese monto dentro de los 30 días corridos con posterioridad al vencimiento. Si se da esa conducta y ese monto supera 100.000 pesos en el mes, entonces hay un tipo penal configurado, artículos 4º y 7º del régimen penal tributario, pena de 2 a 6 años de prisión. Entonces, si vamos a ver un incremento en delitos penales tributarios, entonces también resulta fácil pensar un incremento, por lo menos en los riesgos, asociados al lavado de dinero, de esos frutos, de lo que se ahorró el sujeto al evadir o al depositar tardíamente ese monto. Es un poco más compleja en estos casos la relación que hay que hacer entre el delito precedente y el lavado, pero esa relación está. Otra de las premisas, como decíamos, tiene que ver con el desarrollo de medios digitales. Sin lugar a dudas, en este contexto hemos visto cómo los medios digitales han proliferado y lo que para nosotros era relativamente anormal, ahora es habitual en relación a los usos que uno hace de la tecnología. Y eso es bueno, eso trae eficiencias, sin embargo también trae muchos riesgos asociados a la criminalidad, ciberdelitos, determinados fraudes relacionados con conductas de phishing, de cargar un determinado código, determinados datos personales en una página que no era la página oficial y demás, robo de datos, y eso justamente entonces implica un mayor incremento en la criminalidad, eventualmente precedente de un lavado de dinero. También se está viendo, por contextos de restricciones cambiarias, por contexto de contracción económica, imposibilidad de ver distintas formas de invertir y demás, un incremento en la utilización de las llamadas monedas virtuales o criptomonedas. Eso
si bien obviamente no sería delito utilizar como medio de pago una moneda virtual, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que suele ser una herramienta utilizada por organizaciones criminales para mover su dinero y para transar bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede si prolifera este mercado, que además no está regulado? En muy pocas partes del mundo se ha regulado y se ha reconocido esta moneda. En otros directamente se lo ha prohibido, y en la mayoría, como en Argentina, no se ha hecho nada. Pero justamente por no estar regulado, lo que sucede cuando prolifera es lo que sucede cuando decimos cómo ocultar un elefante la 9 de julio. ¿Sí? Lo que hacemos es llenar de elefante la 9 de julio. Entonces, si antes había que controlar algunas y excepcionales operaciones que se daban con monedas virtuales, hoy al proliferar, y siendo la mayoría legales, esas transacciones mediante criptomonedas, va a ser mucho más difícil poder identificar cuáles son las operaciones ilícitas detrás. Mucho más cuando, de nuevo, insisto, a nivel local y en general en el mundo, no se ha hecho mucho para regular ni estas monedas ni el lavado de dinero proveniente de las mismas. Hay una resolución que obliga, impone a los sujetos obligados, dentro de ellos a los del inciso 18, las ONG, a tener que reportar a la UIF todos los meses, por ejemplo, cada operación que ante ella se desarrolle por monedas virtuales. O sea, no importa el monto, no importa nada, cualquier operación hay que informarla a la UIF. Esto está desde el 2014, y sin embargo no hay mucho más que eso. O sea, es muy difícil vislumbrar una inteligente investigación o prevención asociada a esta situación, porque lo único que ha hecho la UIF en ese sentido fue pedirle a los sujetos obligados que informen periódicamente esta situación. Otra de las premisas que dijimos, cambios de hábitos e incertidumbre. ¿Sí? Un poco conectado con lo anterior, hay muchos cambios de hábitos que hemos sufrido relacionados con el aislamiento, más que nada. Y también vemos un cambio de vida en cuanto a la incertidumbre, la proyección a futuro, mucha gente que ha perdido su medio de sustento. Y eso también trae riesgos asociados, tanto a la criminalidad como, y casi necesariamente, el lavado de activos. Por un lado, esto que voy mencionando está en general recogido en documentos oficiales de organismos internacionales relacionados con la prevención del crimen en general y el lavado en particular. Se ha visto en general en el mundo y en particular en Argentina maniobras relacionadas con falsificaciones de determinados bienes, fundamentalmente con aquellos relacionados con el sistema sanitario. Se han visto, así como hablábamos de fraudes digitales en el anterior punto, fraudes presenciales también, relacionados con el famoso cuento del tío, con aquellos sujetos que, alegando ser proveedores o gente de mantenimiento de un determinado proveedor de telefonía, internet, lo que sea, en realidad lo que quieren es ingresar a un domicilio para cometer un delito, sujetos que dicen ser funcionarios del sistema sanitario del país para hacer un control, un chequeo, una detección temprana, y en realidad son delincuentes. Entonces, este tipo de conductas, novedosas o no, se han visto incrementadas también. Y en función de lo que mencionábamos, a propósito de la incertidumbre que genera futuro, este tipo de contextos, fundamentalmente en el problema económico, es el que sienta las bases para un reclutamiento generalizado, fundamentalmente en sujetos en situaciones de vulnerabilidad económico-social, ¿no? Para el reclutamiento a entidades ilícitas, al crimen organizado en general. Entonces, ese es un serio riesgo también de engrosar las filas de asociaciones criminales. Por otro lado, también se han visto vías no habituales de financiación, o se están viendo. Hay muchos sujetos que quizá no pueden cumplir con los requisitos formales que les exigen las entidades financieras o entidades sujetas a un adecuado control, entonces terminan yendo quizá algún prestamista, utilizando los sistemas o recurriendo a sujetos dedicados a la intermediación de la compra y venta de metales y bienes suntuarios. Y también, otra de las cosas que se ha visto mucho es
fuertes campañas de donación, ¿sí? Ustedes lo van a saber más que yo. En todas estas cuestiones no necesariamente hay algo ilícito, ¿sí? Pero vale la relación que hacíamos hace unos minutos en cuanto a cómo esconder algo que es difícil de esconder, cómo esconder una actividad ilegal. Y bueno, mientras más actividades parecidas existan, va a ser más fácil simular esa actividad ilegal. Entonces, mientras más campañas de donación existan, va a ser más fácil para alguna organización criminal decir que está recaudando fondos para una cosa cuando en realidad no lo es. O utilizar a una entidad sin fines de lucro que recibe fondos para en realidad, en connivencia sería en este caso, recibir fondos ilícitos y lavarlos. Lo mismo sucede con el sistema de mercado, el mercado de metales preciosos y bienes suntuarios. Justamente los marchands de obra de arte, los intermediarios en la compraventa de metales y bienes de valor, son sujetos obligados a informar también. ¿Y esto por qué se da? Porque es lo mismo que pasa con los pases de los jugadores de fútbol. Justamente los clubes también son sujetos obligados a informar. Como es difícil saber el valor de ese bien, entonces se vislumbra la posibilidad de decir, yo este cuadro lo estoy vendiendo por $1.000.000 de pesos y en la práctica vale 30.000 pesos. Y por el resto, que nunca se pagó efectivamente en el mercado, por lo menos en los números pude blanquear la diferencia. ¿Me explico? Entonces, en estos mercados donde uno dice, bueno, ¿y el pase de tal jugador cuánto sale? Y uno se va a poner a discutir si vale 5 millones de euros más o 5 millones de euros menos, la verdad es muy difícil poder detectar si ese sobreprecio corresponde a una cuestión de mercado verdaderamente o hay algo implícito relacionado con una maniobra de lavado, por ejemplo. Ya llegando al final de estas particularidades de la pandemia, hablamos de un cambio de prioridades en general, un cambio de prioridades a nivel gobierno y un cambio de prioridades a nivel organizaciones también. El cambio de prioridades a nivel gobierno traen consecuencias desde el punto de vista de la criminalidad también, y también cuestiones relacionadas con el control que el gobierno o que el Estado en general tiene que imponer para sujetos obligados y coadyuvar así al sistema de prevención de lavado de dinero. Cambio de prioridades de gobierno, bueno, vemos claramente cómo distintos estados nacionales o provinciales van a empezar a requerir ayuda financiera para compra de insumos, y eso, declaración de emergencia nacional mediante, generalmente trae como consecuencia que hay determinados controles, determinadas autorizaciones que no se van a imponer. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la lógica de la urgencia, de poder aprobar determinadas compras, de poder aprobar determinados gastos para paliar esta crisis sanitaria, por lo menos. Ahora bien, y sin hablar de Argentina en particular, ni a nivel nacional, ni provincial, ni nada, pero en líneas generales, por lógica, menores autorizaciones, menores restricciones y controles traen como consecuencia mayores probabilidades de ilícitos, o sea, de impericias en general, pero también de cuestiones dolosas, es decir, de intención de dañar, de robar, de lo que es corrupción, que técnicamente llamamos fraude a la administración pública. Al mismo tiempo, otro tema relacionado con el cambio de prioridades a nivel gobierno tiene que ver con la falta de supervisión, y concretamente ahora hablamos de la UIF, en estos momentos de aislamiento. Definitivamente, la UIF, mediante resoluciones públicas, demuestra que hay supervisiones que no va a hacer, que no está haciendo. Se han suspendido todos los plazos. Han sacado resoluciones en las cuales, como primera medida, ha bajado la cantidad de horas en las que atendía al público, la mesa general de entradas, luego la ha suspendido totalmente la atención por mesa de entrada, más allá de que por web se pueden hacer trámites igual. Pero en definitiva, salvo cuestiones muy particulares y fundamentalmente no aquellas supervisiones in situ, es decir, supervisiones en el domicilio del sujeto obligado, en general, o sea, a lo que voy es, fundamentalmente las supervisiones in situ
se encuentran totalmente suspendidas. Hay supervisiones que se dan remotamente, por así decirlo, pero no son justamente las que implican un mayor nivel de fiscalización. Ahora, esta situación que termino con el próximo punto también, cuando hablamos de reorientación de recursos, porque está vinculado. Justamente dentro de la UIF también podemos ver que determinados recursos económicos, humanos, materiales, pueden estar reorientados a otras prioridades del gobierno que no son justamente la prevención del lavado. Esta última situación, este último combo del que vengo hablando, quizás una buena noticia para los sujetos obligados, ¿no? De alguna manera, una mala noticia a nivel nacional en cuanto a cuestiones de prevención de lavado, pero uno puede decir con sujetos obligados que hoy por hoy no le va a caer la UIF, ¿sí? Hablando llanamente. Sin embargo, lo que sí hay que recordar es que, por lo menos a partir del 2011, antes hablábamos de 2 años, pero a partir del 2011, el plazo de prescripción para las facultades de la UIF de supervisar es de 5 años. Entonces, está bien, hoy quizá no vienen a fiscalizar qué se está haciendo, pero hay 5 años para que se venga a ver qué es lo que se hizo en estos momentos. Ahora, ¿cuál es quizá el consejo, y que también se vislumbra de las partes de las supervisiones? Es que todo aquello que implique algún tipo de impedimento con motivo fundamentalmente de la pandemia, el aislamiento, lo que sea, quede documentado, quede registrado, para que dentro de 2 años por lo menos se pueda decir, le pedí tal cosa, tenía que ir a hacer una verificación ocular a tal lugar, pero no me puedo mover, cuarentena, aislamiento y demás. Y todo queda debidamente documentado para cuando, si es que llega, venga una supervisión. Bien. Y finalmente, el último punto relacionado con el cambio de prioridades ya tiene que ver con cambio de prioridades en las organizaciones en general y en sujetos obligados en particular. Eso también trae mayores riesgos de lavado. ¿Por qué? En general, vemos organizaciones que, por supuesto, todo ha pasado a un régimen de teletrabajo. Y eso trae necesariamente ciertos descuidos, más que nada en relación con lo que es la seguridad informática. Entonces, en función de hackeos, en función de ingresos al sistema de estas entidades públicas o privadas, pueden desarrollarse también estos delitos que hemos mencionado. En cuanto a relajamientos de las medidas de prevención, se aparea también con la merma de personal que pueden sufrir determinadas organizaciones, ya sea porque lamentablemente han tenido que despedir o suspender gente, como porque han tenido que reorientar las actividades, porque ahora lo urgente es otra cosa y no las medidas de cumplimiento de prevención, por ejemplo. Eso justamente es lo que va a implicar que la calidad y la cantidad de la información que un sujeto obligado otorgue se vea mermada fuertemente. Y esto ya las organizaciones, las UIF de todo el mundo lo saben, ¿sí? Y lo anticipan. Que la información, de nuevo, tanto cantidad como calidad, va a ser mucho más pobre en estos contextos. De nuevo, eso es, sí o sí el aislamiento es excusa para no informar, no de ninguna manera, y por eso hay que tener los recaudos que corresponden. Pero uno proyecta esta situación y de nuevo esto abona la postura de diversas contingencias asociadas a una mayor criminalidad asociada a la prevención del lavado de dinero por este contexto de pandemia por COVID-19. Entonces, habiendo visto todo este contexto, vamos a hacer referencia a determinadas normas puntuales relacionadas con las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil en general. Probablemente ustedes estén en conocimiento de muchas de estas normas, pero bueno, es un repaso general también para llamar la atención de esta situación. Por supuesto, la 25246 y sus modificatorios, fundamentalmente la 23683, perdón, que es del 2011, una reforma muy importante del 2011, hacen a lo que es la ley antilavado, ¿sí? Y en el artículo 20 se establecen los distintos incisos, son 23 incisos con distintos sujetos obligados a informar. En el inciso 18 estarían vuestras organizaciones, ¿no? Entonces, estas organizaciones jurídicas que desarrollan su actividad a partir de donaciones o aportes de terceros son sujetos obligados a informar a la UIF. ¿Cuál es la razón por la cual son sujetos obligados? Y bueno, porque muchas veces estas entidades
son ficticias y vehiculizan dinero a través de este papel, porque no termina siendo una organización verdaderamente, para eventualmente lavar dinero. Y también para financiar el terrorismo. Quizás las cuestiones relacionadas con ONG en el mundo se relacionan más con la pata de financiación del terrorismo que de lavado de dinero, cosa que en Argentina, por supuesto, la orientación está más en prevenir el lavado de dinero que financiación del terrorismo, por una cuestión de riesgos y de cantidad de delitos asociados en cada caso. Entonces, anclando esta situación en el inciso 18, tenemos que estas entidades son sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, tienen dos tipos de obligaciones, una que es formal, por ejemplo, escribirse, por ejemplo, nombrar a un oficial de cumplimiento, presentar declaraciones juradas mensuales, y otra que es una obligación material, un deber material relacionado con la necesidad de reportar una operación sospechosa, ¿sí? El famoso ROS. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, estos sujetos del tercer sector, y en línea general todos los sujetos obligados, tienen como objetivo principal obtener como primera medida el perfil de un cliente, ¿sí? En este caso le llamamos cliente porque la ley lo denomina así, sabemos que es el donante o el aportante, ¿no? Entonces, ¿qué significa obtener el perfil de cliente? Básicamente, si tiene una actividad económica muy desarrollada, menos, si hoy en pandemia su actividad ha bajado mucho, entonces debemos tener en cuenta que quizás lo que estaba acostumbrado a donar no debería ser exactamente lo mismo, ¿sí? Hay determinadas cuestiones muy particulares de cada uno de estos donantes. ¿Qué es lo más importante en toda esta situación? Y más que nada para los sujetos obligados, entidades del tercer sector, porque para otros sujetos obligados quizá la cuestión se vuelve un poco más compleja, con temas de matriz de riesgo y demás, quizá llegue algún día a las entidades del tercer sector, todavía no, todavía el deber es como más objetivo, por así decirlo, y fundamentalmente es documentar todo lo que el donante traiga, y además todo aquello que se pueda obtener por medios públicos o privados, pero digo, incluso los públicos, incluso los de libre acceso, una constancia de inscripción ante el fisco de esta entidad que está donando, es hábil para engrosar la documentación y el legajo de este cliente donante. De la misma manera, documentar todas las comunicaciones y que no queden en cuestiones verbales, ¿sí? Eso es fundamental, siempre hablando acá de prevención de una supervisión por parte de la UIF. Y después, en líneas generales, vemos también en la ley los distintos deberes asociados a un sujeto obligado. Tener un manual de procedimientos, que por ahí uno dice, ¿qué hago con el manual de procedimientos? Me lo bajo de internet. Y entonces uno se encuentra un manual de procedimientos espectacular, con un montón de páginas, pero quizá está orientado a otro sujeto obligado o a un sujeto obligado, entidad del tercer sector, extremadamente compleja y enorme para lo que uno desarrolla. Y el problema con el que nos vamos a encontrar ahí es que nos vamos a estar obligando a un montón de cosas que nuestra entidad, primero, no es necesario, y segundo, no va a tener ni siquiera los fondos para poder hacer eso. Por ejemplo, una capacitación cada 3 meses sobre el lavado de dinero. Eso no sería lo adecuado. Entonces, ese manual de procedimiento tiene que estar reducido y orientado a nuestra entidad. Bueno, nombramiento de un oficial de cumplimiento, como es una persona jurídica, una entidad, una intelequia, tiene que haber una persona humana que se represente y que tenga el vínculo con la UIF. Capacitación al personal, no nos dice bien la ley cada cuánto, pero en líneas generales se fija el plazo de 1 año en las resoluciones después de la UIF. También habla de auditorías internas periódicas, pero eso tiene que ver para entidades de gran porte que reciban donaciones superiores hoy a 1.960.000 pesos. Por supuesto, registrar y conservar todas las operaciones que uno haya reportado a la UIF, porque la UIF puede pedir profundizar sobre ese caso en cualquier momento, entonces hay que ser ordenado en esa información. Y también la ley prevé genéricamente herramientas tecnológicas para un monitoreo permanente, tanto de lo que se hace y del control con terceros, como decía a nivel interno, el sector de compliance, el especialista en lavado, por así decirlo, está trabajando mediante determinadas garantías que justifican un trabajo adecuado a la luz de esta normativa. Luego, yendo a las sanciones,
Como les decía, incumplimientos formales, que tiene que ver con deberes genéricos de conozca a su cliente, de qué se le pidió o no se le pidió tal cosa a un donante, como les decía antes, no inscribirse a la UIF, ¿sí? Deberes simplemente formales que no necesariamente impactan en el objeto del régimen de prevención de lavado de dinero, que justamente es reportar una operación sospechosa. Todo lo demás, todo lo formal, tiene un rango de multas que va de 10.000 a 100.000 pesos. ¿Sí? Es una sanción pecuniaria típica. Y cuando hay un incumplimiento material, ya, si bien el monto anterior quedó bastante desactualizado, el incumplimiento material no queda nunca desactualizado porque se relaciona con una operación dejada de reportar. Es el incumplimiento material por excelencia, es la labor específica que tiene un sujeto obligado en su cabeza, que es emitir el ROS. Y no emitir una operación, o no reportar una operación sospechosa implica una sanción pecuniaria, una multa, que va de 1 a 10 veces del monto de la operación no reportada por no emitir ese ROS, obviamente. Esta sanción decimos que se duplica porque se aplica no solo para la persona jurídica, sino también para la persona humana representante de esta organización. Entonces, puede ser una multa muy, muy importante y además duplicada. Y finalmente podemos hablar de una sanción ya penal, que es más específico, y obviamente es doloso, es decir, tiene que haber intención de, en este caso, violar un deber de confidencialidad. Tiene que haber intención de cierta información de un donante, ventilarla, ¿sí? Pero si llegara a pasar esto, entonces tenemos una pena privativa de la libertad que va de 6 meses a 3 años de prisión según la ley. Una cosa importante respecto de esta situación, es decir, todo este régimen orientado a los sujetos obligados y las sanciones consecuentes, es el tema de eventuales reclamos jurídicos, ¿sí? Judiciales, por ejemplo, por daños y perjuicios, que pueda intentar un donante cuando alegue que ustedes pidieron mucha información o finalmente, mediante la información que ustedes pidieron, la UIF después hizo una denuncia penal y lo perjudicó en la imagen y al final no tenía nada que ver y después lo sobreseyeron. Bueno, cuestiones relacionadas con daños y perjuicios que pueda sufrir un donante y una entidad del tercer sector sufrir por un reclamo en particular, tenemos que decir entonces en general que debemos trabajar entre el extremo de no informar y por lo tanto tener una sanción de la UIF, y el hecho de pedir tanta información que generemos un perjuicio al cliente. Ese perjuicio al donante, como les decía, en líneas generales, un abogado podrá decir, y entonces hay un daño, entonces si hay un daño, hay posibilidad de resarcir, de dejar indemne a la víctima, de una indemnización. Sin embargo, de esto se cuida, o sea, hay una suerte de paraguas en la ley antilavado, porque lo que dice el artículo 18 es, bueno, pero si se cumple adecuadamente y de buena fe, no importa los perjuicios que se puedan llegar a generar en cabeza del donante. ¿Sí? Dice, el cumplimiento de buena fe de la obligación de informar no generará responsabilidad de ninguna índole, ni civil, ni comercial, ni laboral, ni penal, administrativa, de ninguna otra especie. Entonces, lo que está haciendo la ley acá es decir, sujetos obligados trabajen adecuadamente, siempre y cuando lo hagan de buena fe, no importa los eventuales perjuicios que puedan llegar a tener los donantes, ustedes no van a tener ningún tipo de responsabilidad jurídica. ¿Bien? Y ya, finalmente, quiero avanzar un poquito más rápido para cumplir con el tiempo. Hablamos genéricamente, ya yendo a la resolución 30 del 2011, que es la resolución de las entidades del tercer sector. Hay 3 obligaciones bien genéricas: prestar especial atención a operaciones sospechosas reportándose a la UIF, como decimos siempre, y mediante mínimos estándares de diligencia; recabar información de determinados donantes, conservando datos específicos que va a establecer la resolución, ya sea persona humana o persona jurídica el donante. Ahí se va a imponer un umbral de 196.000 pesos
por donación o por un grupo de donaciones que en su conjunto superen 196.000 pesos dentro de los 30 días, y un tercer deber genérico y muy importante, de nuevo, abstenerse de revelar información al donante o aportante de alguna investigación que se siga en su contra. Luego define la resolución qué es operaciones sospechosas. No nos vamos a detener mucho en esto porque podemos decir simplemente una operación sospechosa es una operación inusual que no se pudo justificar. Básicamente sería esa la definición, ¿sí? Una operación sospechosa es una operación inusual que uno, mediante adecuadas tareas de diligencia, no pudo justificar como sujeto obligado, no pudo entender la razón, la lógica detrás de esa operación inusual. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es una operación inusual? Y efectivamente, también la resolución nos da esa respuesta. ¿Qué es una operación inusual? Con esta definición un poco abstracta, básicamente lo que quiere decir es que aquel sujeto que de acuerdo a un determinado perfil de cliente desarrolla una actividad, una operación puntual que se desvía de ese perfil, ¿sí? Un monotributista clase A que de repente viene y quiere donar $1.000.000, ¿sí? Perfil versus realidad, no tiene coherencia. Eso sería una operación inusual. Y ahora vamos a ver determinados ejemplos. Pero si esa operación inusual, analizada, el sujeto obligado desarrolla alguna medida adicional de debida diligencia, por ejemplo, pedirle a ese monotributista de dónde sacó este dinero porque no se entiende muy bien su situación, y el monotributista explica que lo heredó a la semana pasada, se lo regalaron, lo ganó, lo que sea, es decir, si puede justificarse esa operación inusual, entonces se archiva en el legajo del cliente y listo. Si no se puede justificar esa operación inusual, a pesar de todos los pedidos de información que ustedes como sujetos obligados hacen, entonces habrá que emitir un ROS. Y operaciones inusuales, de nuevo, algunos ejemplos, por ejemplo, para la redundancia, potenciales donantes reacios a otorgar información verificadora de su actividad, de sus directivos o de sus actividades bancarias. Si tenemos un sujeto que no quiere dar ningún tipo de información, para la UIF eso ya es inusual, sea lo que sea. Muchas veces tiene que ver con una cuestión de discreción, pero no es violar la confidencialidad que uno como sujeto obligado le explique al cliente, al donante, que se le está pidiendo información, no por otra cosa, sino por una cuestión de cumplir con la normativa de prevención de lavado. ¿Sí? Eso no es ninguna infracción ni delito explicarle que se está pidiendo información por estos deberes formales que existen. ¿Sí? Otra cosa es avisarle que si no lo hace, lo están a punto de reportar a la UIF. ¿Sí? Bueno, otros ejemplos que traemos, incoherencia entre la actividad declarada y los movimientos del fondo del ente, ¿sí? Monotributista que se dedica a dar clases de guitarra, categorizado en la A, viene con $1.000.000. Movimientos de fondos en efectivo, ¿sí? Si vemos organizaciones grandes que en vez de utilizar los circuitos financieros habituales, y más en este contexto, utiliza mucho movimiento de efectivo, entonces eso ya de por sí para la UIF es inusual. Bueno, esto quizá más en este contexto de pandemia también se puede llegar a ver, donante que ha estado sujeto a serias restricciones para desarrollar su actividad debido a las medidas de aislamiento social, y que venga, sin embargo, también queriendo demostrar un movimiento de fondos importante. Eso debería llamar la atención y de todas formas pedirle información respecto de dónde vino ese dinero, dado que todos estos meses quizá no tuvo actividad. Luego el tema de blanqueo de capitales, ¿sí? Los famosos blanqueos o amnistías fiscales, técnicamente hablando, que tienen que ver con donantes, por ejemplo, que han blanqueado dinero, es decir, dinero que estaba oculto de AFIP, que no ha tributado, que a priori quizá habrían cometido un delito penal tributario, pero que luego entra al sistema de regularización impositiva, seguramente pagando un impuesto especial, lo que sea. Bueno, eso debe llamar la atención porque muchas veces, si bien no pagar un impuesto no significa tener dinero sucio, dinero negro, dinero sucio, sí dinero quizá negro en el sentido de que está oculto de AFIP, muchas organizaciones criminales no solo no declaran ante AFIP un ingreso, sino y justamente porque ese ingreso es sucio, es decir, viene de una actividad ilícita. ¿Está bien? O sea, una cosa es desarrollar una actividad lícita, contador, abogado, lo que sea, y no declararlo ante la AFIP, eso no sería una actividad ilícita,
Y otra cosa es, viene el narcotraficante y le dice a la AFIP, tuve una actividad lícita y quiero blanquear dinero. Y con ese blanqueo de dinero ante el sistema tributario, también blanqueó el dinero en líneas generales para integrarlo al circuito económico formal. Entonces, siempre el blanqueo de capitales es algo que tiene que llamar la atención a los sujetos obligados pidiendo cierta información. Y después también, en la fase de lo que es financiamiento de terrorismo, como prevención de financiamiento de terrorismo, hay un listado de terroristas que la UIF tiene vigente a partir de la página oficial del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y si alguno de los miembros o directamente el donante, si es una persona humana, aparece en el listado, hay que urgentemente notificar a la UIF. Y eso tendría que también llamar la atención a los efectos de todo este sistema de prevención. Y finalmente, entonces, ¿cómo sería la lógica de esta situación? Vemos una operación inusual, pero la podemos justificar porque le pedimos información adicional al donante, entonces no hay que reportar nada a la UIF. Hay que documentarlo y archivarlo durante 10 años. La ley dice 5, pero luego la resolución 50 de 2011 genéricamente extendió el plazo a 10 años. Hay que guardar información durante 10 años. Si esta operación inusual no pudo justificarse, entonces corresponde la emisión de un reporte de operación sospechosa dentro de los 30 días cuando es lavado de activos, dentro de las 48 horas cuando hablamos de cuestiones relacionadas con financiación del terrorismo. Bien. Así que bueno, perdón si fue un poquito rápido al final, pero quería cumplir con lo comprometido en cuanto al tiempo. Más allá de abrir el lugar a preguntas, bueno, quiero dar las gracias por la participación y bueno, quedo a disposición. Hola, ¿qué tal? No sé si todos están escuchando porque yo acabo de tener un inconveniente con el sistema. De hecho, estoy conectado por otro canal. Vos, Leonel, estás con el micrófono abierto, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Ok, copiado, bien. Pero bueno, estamos colgándonos de donde podamos. Sí, tenemos, gracias Leonel por la presentación, gracias a Aguilar por el acuerdo. Bien, listo, de vuelta esta actividad de hoy, fue muchísimo el agradecimiento al programa de Radio Todos por la Radio de T9 de Santa Fe y la Fundación Bomba Volunta, que vuelvo a agradecer porque esta actividad se ha llevado a cabo. Tenemos algunas preguntas, además llegando comentarios que excelente disertación, presentación. Y hay una pregunta, parte de Roberto Germio, que nos comparte si conoce un caso concreto de multa o sanción a alguna organización de la sociedad civil por parte de la UIF. Sanción a una organización civil como sujeto obligado a informar. La pregunta la leo textual para evitar... Sí, perdón, porque se cortó un poquito. Si conoce algún caso concreto de multa... ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Pregunta si conoces algún caso concreto de multa o sanción a alguna organización de la sociedad civil por parte de UIF. Sí, bien, está claro. Sí, he conocido, no quiero ventilar, pero de todas formas es muy sencillo y es muy interesante. La verdad que lo recomiendo, que ustedes puedan acceder a la página de la UIF, que ahí hay una opción que dice sumarios, ¿sí? Sumario para el que por ahí no está en materia jurídica, sumario administrativo, sumario tiene que ver siempre con un procedimiento para determinar una eventual responsabilidad a los efectos de aplicar una multa o una pena, ¿no? Entonces, cuando vayan a sumarios dentro de la página principal de AFIP, van a poder acceder, porque esto es público y por ley es aceptado, van a hacer entran ahí, va a haber otra página más donde van a poder hacer clic en sanciones. Y ahí van a tener un listado de todos los sumarios que la UIF ha abierto y aplicado sanción, aplicado multa. No necesariamente están firmes, ¿sí? Después el sujeto tiene la vía judicial
del Fuero Contencioso Administrativo Federal para discutirlo en la justicia. Pero, por ejemplo, es por eso también que ustedes van a ver, por ejemplo, en estos meses de pandemia que salieron determinados sumarios. Lo que pasa que, y se aplicaron multas, pero está todo suspendido. Entonces esas multas no se las van a cobrar al sujeto obligado y los plazos, como están suspendidos, se puede apelar todavía, hay tiempo. Entonces, si ustedes van ahí, yo se los recomiendo mucho porque van a ver de todo, ¿sí? Porque el sujeto es obligado de punta a punta, pueden identificar alguna entidad, por ejemplo, del tercer sector, y ponerse a leer qué fue lo que la UIF observó. Y después, obviamente, también la sanción concreta que aplicó. Es muy interesante. Todas las resoluciones son por resolución, ¿no? Las resoluciones de la UIF que aplican multas son muy parecidas en la estructura y muy ordenadas, así que está bueno también para tener ese reflejo. Bien, yo lo que quiero aportar del campo de la práctica profesional que tengo en la defensa de distintas organizaciones de la sociedad civil con respecto a la multa de la UIF, justamente en una asociación civil o una fundación del nivel rango que todos vinculamos con el tema comunitario y solidaridad, son multas muy de alto valor que se hace muy difícil. Y justamente la defensa que yo tuve que hacer, hay muchísimas sanciones que se aplican, pero también lo que veo de la práctica es que muchas de las organizaciones no quieren enfrentar la situación judicial y terminan abonando las multas. Son pocas, sí, son pocas, digamos, de las cuales sí quieren hacer la defensa. Y hasta ahora, de la experiencia que yo puedo hablar de distintas organizaciones que me tocó el caso de defenderlo en sede judicial como patrocinante, fue con resultados positivos hacia la organización, ya que cuestión técnica en sede judicial, al menos de la experiencia que lo puedo dar yo, siempre fue de qué momento el acto jurídico se considera firme el ingreso o la dignidad de los fondos que ocurrieron los hechos, ¿sí? Y acá también me ha pasado dentro de lo que es el Inspección de Justicia, que también tiene por normas unas alertas vinculadas a la prevención del lavado de dinero, donde en ciertos modos uno tiene que estar informando, realizando las declaraciones que correspondan de acuerdo a las normas que nos vinculan. Pregunta es, y que es a partir de qué momento de que de que yo firmé el trato de donación, del momento que yo en mi factura de donación, desde el momento que se realiza el depósito en el banco de la cuenta de la organización, desde el momento que se hace aceptada también por parte de la organización, la donación es un contrato entre empresas, o desde el momento que se afecciona el estado contable cuando es una vez aprobado o en comisión directiva, consejo de administración, y en el caso de asociaciones civiles, en aprobación de asamblea. Acá donde empieza, digamos, a cuestionar cuestiones muy jurídicamente finas, de las cuales en sede judicial, en un proceso, son las justamente en ver. Y ahí, bueno, sobran, le digo sinceramente, los ejemplos, por eso, y es más, lo que también observo, quiero compartir, las causas que generalmente se observan son por, ¿cómo les puedo llegar a decir? Tonterías. O sea, errores que se pueden haber subsanado tranquilamente. No estamos hablando de que una organización no informó sobre un importe de dinero, sino porque se olvidó hacer el parte de novedades, se olvidó de realizar el procedimiento, no se encuentra. Bueno, esas son digamos, las particularidades que a veces las causas eran de que viene la UIF y llama la atención a la organización. Había una pregunta por parte, esperen que ya, como les dije, estoy con dos equipos, porque acabo de tener problemas con el principal, de donde estoy con el Zoom. María Elena Dispascuo pregunta, bueno, a su vez comenta excelente. Me dicen los abogados, leo textualmente, de última, cualquier cosa, si no se entiende, se amplíe con habilitando el micrófono. Excelente, me dicen los abogados que la IGJ no está recibiendo presentaciones UIF. ¿Es así? Depende de qué tipo de presentaciones. En realidad, el sistema de mesa de entrada virtual está habilitado. Ahora, también dejaron en claro en las resoluciones que han sacado, diciendo este tema de que la mesa de entrada oficial, presencial, finalmente está suspendida, que pueden haber problemas derivados de esta situación, demoras, etcétera.
O sea, que uno por ahí no se pueda comunicar, que uno pueda preguntar cómo subir la información, qué tener que adjuntar y demás. Esto ya es una cuestión más operativa, incluso si hay una supervisión, de decir, bueno, ¿cómo te doy la información? Y si le han dicho no es necesario, no es urgente, lo que sea, pero teóricamente el sistema de la página, de hecho en la página principal creo que lo dice, es una de las primeras noticias que trata de destacar, que la mesa virtual está disponible. Pero de nuevo, si es un procedimiento, Bien. sumario, Yo puedo aportar de lo que conozco de la UF hasta mediados, sí, perdón, porque justo te hablé por arriba tuyo, Leo, termina vos. Perfecto, perfecto, te escuchamos. Sí, no, iba a decir eso, que el sistema virtual estaría disponible, sí. Yo lo que quería compartir a mediados del 2017, principio y 2018, desde el departamento contable de las que puedo hablar de IGJ, y se estaban informando la solicitud de aclaraciones sobre ciertos, pero estamos hablando de ya no tanto de la UIF, sino una cuestión de pedimiento que tiene la misma IGJ sobre alertas de prevención del lavado de dinero, sobre ciertos puntos cuando una entidad presentaba a los estados contables donde solicitaba si cruzaba si ha cumplido con una aclaración jurada interna de la IGJ, no con la UIF. Hago aclaración porque no es materialización del día de hoy, pero bueno, quería estar compartiendo esta información que tengo, ¿sí? Después me está preguntando Roberto Germino, ¿se pueden aceptar donaciones anónimas depositados en la cuenta bancaria? Buena pregunta. Ahí la verdad depende fundamentalmente del monto, porque si el monto supera el umbral que mencionamos de 196.000, entonces necesariamente hay que pedir información, primero de determinar si es persona humana o persona jurídica, y a partir de ahí pedir la información que es básica, alguna información básica, la CUIT, domicilio, denominación, etcétera, y otras cuestiones, y obviamente mientras más sea el monto se superan otros umbrales y se tiene que pedir otra cosa, pero ahí definitivamente, si el monto es inferior, entonces en principio la verdad no habría inconveniente siempre y cuando uno pueda demostrar que hizo alguna medida de diligencia, que por ahí quiso preguntar de dónde venía, el banco le contesta que no se sabe, que no hay forma de verlo, bueno, entonces documentar esa situación. De nuevo, quizá es interesante lo que está pasando hoy por hoy en pandemia en relación a por ahí sujetos que están más, tienen mayor tendencia a querer financiar determinadas actividades sin fines de lucro, y entonces este tipo de cuestiones se ve con mayor ahínco. Entonces es un tema que después por ahí puede venir alguna consulta en una supervisión y hay que documentarlo. Bien, pregunta Federico Fres, ¿de qué manera se hace para rechazar en caso que sea dudosa y de suponer sobre la donación? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí depende cómo se está formalizando la donación, ¿no? Porque, o sea, sí, yo creo que tal vez yo pienso, Federico, lo que está preguntando es decir, cómo manejamos justamente el rechazo a la donación, o sea, la obligación de informar, tengo una actitud sospechosa, no quiero ser cómplice de algo, y por otro lado, cómo me manejo, o sea, o sea, lo que interpreto es como que estoy al frente de un posible delito, cuáles son los controles o los pasos a seguir. Claro, la verdad que es interesante porque esto le pasa mucho a las entidades financieras. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, y ya a nivel global, si viene un sujeto que con alto nivel de probabilidad estaría depositando dinero proveniente de actividades ilícitas, ¿qué es lo mejor? ¿Denegar el depósito y con eso lo sacamos del sistema y no lo encontramos más? ¿O permitirle que deposite, permitirle que el dinero ingrese, tenerlo vinculado de alguna manera a ese sujeto para empezar la investigación? Eso es algo que se ha debatido mucho. El sujeto obligado, en líneas generales, no tiene fundamentalmente los que no trabajan con matriz de riesgo, como son los sujetos obligados, entidades del tercer sector, no tienen ninguna obligación de rechazar donaciones. No lo dice explícitamente en ningún lado. Lo que sí sucede es una gestión de riesgo. Uno dice, prefiero no tener problemas y
prefiero no trabajar con este sujeto, por así decirlo. Eso ya es particular de cada entidad. Exacto. Pero no es una Bien, como última pregunta tenemos a Eugenia Urrete, que nos pregunta, como declaración jurada de licitud de fondos, ¿es válido el balance de la empresa donante? declaración. Bueno, a ver. Reitero. Sí. Perdón, no sé si vas... Eugenia Urrete, como declaración jurada de licitud de fondos, ¿es válido el balance de la empresa donante? Bueno, a ver, en primer lugar habría que, siempre el balance tiene un desfasaje a veces importante con el momento en que se está haciendo la donación. Entonces, si el balance cerró el mes pasado y uno tiene esa información y están detallados obviamente los estados contables y se observa de dónde viene el fondo, pareciera ser una base más o menos sólida, pero la verdad que, por así decirlo, no cuesta tanto hacer una declaración explícitamente orientada a los efectos de la prevención del lavado de dinero y citando concretamente artículo 12 o 13, persona humana o persona jurídica, de la resolución 30 del 2011, en cumplimiento de tal cosa, se hace esta declaración jurada de que proviene de tal lugar, adjuntando quizá el balance, que si está publicado en IGJ no pasa nada, pero quizá una copia certificada del balance. Es cierto que el balance en sí, si justamente no solo firma al final el dictamen, si hay un dictamen de auditor, el contador, sino que el balance en sí, el que lo firma es el representante legal de la firma, y por ahí es el mismo oficial de cumplimiento, sería, de alguna manera, perdón, no oficial de cumplimiento, el administrador de la entidad y es el representante legal y el que tiene el vínculo con el sujeto obligado. Es básicamente lo mismo que hacer un papel separado donde reproduzca que el dinero proviene de esa actividad. Pero lo más ordenado es hacer un documento aparte y hacer referencia a la normativa antilavado. De nuevo, si el plazo fue muy cortito entre el cierre del balance y el documento, se podría adjuntar y sería ideal. Yo creo que eso sería ideal. Las dos cosas, digamos. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por la participación de la jornada de hoy. Agradecemos principalmente a la Bomba Volunta y al programa de Todos por la Radio. Dejamos en el chat los distintos contactos de correo electrónico, Facebook, de Instagram, de la Comisión Legal y Técnica. Agradecemos muchísimo a la disertación de Leonel. Y bueno, la verdad, después nosotros en misión vamos a ver si ahora con esta ya que acabo de tener yo, si esta grabación después va a estar compartiendo, pero después lo vamos a estar viendo desde la Comisión del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseo muy buenas noches. El último consejo, las organizaciones de la sociedad civil, y esto lo he visto en varias sentencias de fallos judiciales, cualquier tipo de ámbito, los jueces muchas veces felicitan la actividad de las organizaciones de la sociedad civil con la labor de bien común, sin fines de lucro, toda la aportación que realizan, pero le dicen literalmente, y esto lo escuché yo adelante de muchas veces, que la ley es igual para todos, y en ese sentido a muchas organizaciones se le aplica la ley justamente como sería una persona más. Y en ese sentido, uno a veces, yo lo hago voluntariado, bueno, hay que estar siempre con los ojos alerta y tener, digamos, las cuestiones dentro, y que lo que muchas veces hablamos, veo que hay muchos amigos presentes y esto lo hemos comentado muchas veces, que es, digamos, sincero, hay profesionales voluntarios, pero también hay profesionales rentados. Y a veces esto no es un gasto, es una inversión. Y también, seamos sinceros, vivimos en Argentina y hoy en día, esto lo hemos compartido en una mesa de abogados, que si hay una nación de 100 pesos o $100 arriba de la mesa, los abogados de las distintas organizaciones que estábamos presentes decimos, enseguida lo agarramos porque hay necesidad real y donde tal vez tenemos que estar más haciendo fuerza en la incidencia en políticas públicas y buscar las que anhelamos de lo que hacemos, lo que estamos trabajando de sociedad civil, que es literalmente hoy con esta época de la pandemia damos nuevamente ejemplos que estamos a la altura de las situaciones, estamos tratando de correr de alguna manera a la sociedad argentina y estamos insertos. Señores, muy buenas noches, muchísimas gracias a todos y Leonel, si vos te querés ir, por favor. Sí, por supuesto, muchas gracias a todos, a vos Lucas por la organización y a todos los demás que se han quedado a escuchar. Un placer enorme. Hasta luego.